Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nayeli y como ya viste en el título de este video, hoy vamos a hacer un video respuesta a un video de Quantum Fracture. Si no sabes de qué video te hablo, aquí te lo dejo. Ese video nos prueba de 6 diferentes maneras que 1 es igual a 0, claramente con error. Y precisamente esa es nuestra tarea, identificar dónde están los errores. Y aunque quizá para ti sea muy fácil de identificar todos los errores que hay, la tarea difícil viene al explicar por qué, sobre todo los últimos trucos. Y al final invita a cualquiera que vea sus videos a subir un video explicando cualquiera de los 6 trucos. Es por ello que me animé a hacer uno de esos 6 trucos que hace, particularmente el truco número 6. Aquí te dejo lo que hizo él. Partimos de esta igualdad. El logaritmo de menos i al cuadrado es igual a él mismo. Todo bien, resolver esto no es difícil. Menos i al cuadrado es menos 1. El menos está un poco de adorno. Y hacerle el logaritmo a un número complejo de módulo 1 es sencillamente coger su fase y multiplicarla por i. En este caso, pi por i. Pero, ¿y si lo hacemos de otra manera en el otro lado? Porque una propiedad del logaritmo es que los exponentes dentro de él salen multiplicando. Luego tenemos que esto es igual a 2 veces el logaritmo de menos i. La fase de menos i es menos pi medios, lo que simplificando nos da menos pi por i. Pero si ambos lados de la ecuación son iguales, cancelando los números, tenemos que 1 es igual a menos 1, o reorganizando, que 1 es igual a 0. ¿Cómo lo ves? ¿Identificaste el error? Sí, no fue así, no te preocupes, aquí vamos a ver dónde está el error y además por qué es un error. Bien, entonces lo que tiene Crespo es logaritmo natural de menos i al cuadrado es igual al logaritmo natural de menos i al cuadrado. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. De un lado, él sustituye menos i al cuadrado por menos 1, entonces nos queda el logaritmo natural de menos 1. Pero ojo, este sigue siendo un número complejo, entonces nos queda el logaritmo natural de e a la i pi. Y eso pues es igual a i pi. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Del otro lado coloca el logaritmo natural de menos i al cuadrado y la potencia la baja. Pero ¿por qué va a querer bajar esa potencia? Nos quedaría 2 logaritmos natural de menos i. Pues resulta que esa propiedad no tiene sentido. Es decir, para cualquier logaritmo natural de un número complejo elevado a la n, en este caso el logaritmo natural de z a la n es diferente de n logaritmo natural de z, donde pues n es un número natural, en este caso es 2. Primero vamos a ver cómo se define el logaritmo de un número complejo. Un número complejo lo vamos a ver pues de la forma a más bi, donde a y b son números reales. Y también, bueno, vamos a definir la magnitud de z como z entre barras es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Geométricamente podemos ubicar al número complejo z en un plano, en R2. Esto porque pues ya se ha probado que los números complejos son homeomorfos a R2. De esta manera podemos ubicar así el punto z en un par ordenado a, b, en donde va a representar nuestro número complejo. La magnitud de z va a estar dada por la distancia entre el origen y el punto AB, en este caso pues es z. Y finalmente tenemos el argumento de z, o bien lo podemos denotar por θ, que es el ángulo de apertura entre el eje positivo x y el segmento de la magnitud de z. Considerando esta analogía entre los complejos y R2, podemos definir un logaritmo, tal y como lo hacemos en R2. En este caso tendríamos que resolver la ecuación z igual a e a la w, donde w es un número complejo, es decir, a w lo podemos ver como la suma de u más vi. Si sustituimos nos queda z es igual a e a la u más vi, que eso lo podemos representar como e a la u por e a la vi. Pero también por otro lado, z lo podemos representar como la magnitud de z por e a la i por argumento de z. Esto tiene una estrellita, ¿por qué? Porque hay que ver por qué eso es cierto. Para ello vamos a regresarnos a la representación gráfica del número complejo que teníamos anteriormente. ¿Cuál sería el resultado del seno de θ? Pues sabemos que el seno de θ sería cateto opuesto entre hipotenusa, que en este caso el cateto opuesto sería a entre la hipotenusa, que sería la magnitud de z. Para el coseno de θ, que sabemos que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, tendríamos b entre la magnitud de z. ¿Qué pasa ahora si despejamos a y b de cada una de estas igualdades? Nos queda que a es igual a la magnitud de z por seno de θ y que b es igual a la magnitud de z por coseno de θ. ¿Qué pasa si ahora sustituimos en la representación de z como a más bi? Pues nos quedaría que z es igual a la magnitud de z por seno de θ más i por la magnitud de z por coseno de θ. Luego, sacando factor común en la magnitud de z, nos quedaría pues la magnitud de z por seno de θ más i coseno de θ, donde esto representa una identidad ya conocida que es igual a e a la i por θ. Entonces nos queda que z es igual a la magnitud de z por e a la i por θ. Y si nos regresamos, pues ya se precie. Pues recordemos que el argumento de z lo hemos representado por θ.
y de esta manera ya podríamos igualar e a la u con la magnitud de z y e a la vi con e a la i argumento de z. ¿Qué pasa si en la primera despejamos u? Nos quedaría u es igual al logaritmo natural de la magnitud de z y por el otro lado nos quedaría, despejando v, nos quedaría v igual al argumento de z. Ahora tenemos u y v. ¿Qué pasa si lo sustituimos en la w? Nos quedaría w igual al logaritmo natural de la magnitud de z más i argumento de z. Y nombrando w logaritmo natural de z, pues nos quedaría que el logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de la magnitud de z más i argumento de z. Y hasta aquí pues hemos respondido a la pregunta que teníamos en un principio de cómo definimos el logaritmo de un número complejo. Con ello regresamos a la propiedad que digo que no tiene sentido, solo para recordar. Algo que sí aplica para los logaritmos complejos es que el logaritmo del producto de dos números complejos es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los complejos. Y en este caso lo podemos probar fácilmente. Vamos a elegir dos números complejos z1 y z2. ¿Qué pasa si los multiplicamos? Nos quedaría pues la magnitud de z1 por la magnitud de z2 por e a la i por el argumento de z1 más argumento de z2. Luego las magnitudes se pueden juntar, es decir, en una sola barra. Luego, ¿qué pasa si aplicamos logaritmo natural a eso? Nos quedaría el logaritmo natural de z1 por z2 es igual al logaritmo natural de la magnitud de la multiplicación de esos dos números complejos más y argumento de z1 más argumento de z2. Eso es igual al logaritmo natural de la magnitud de z1 más logaritmo natural de la magnitud de z2 más y argumento de z1 más y argumento de z2. De ahí podemos reacomodar para que al final tengamos logaritmo natural de z1 más logaritmo natural de z2. Y pues hasta ahí hemos llegado a esa igualdad, es decir, ya hemos probado esa propiedad. Esto nos ayuda a probar que el logaritmo natural de z a la n es igual a la suma de los logaritmos naturales n veces. Ya no lo voy a hacer aquí, pero se puede probar fácilmente por inducción matemática con la propiedad que hicimos anteriormente. Sin embargo, el logaritmo natural de z a la n es diferente de n por logaritmo natural de z, extrañamente. Para ello recordemos la definición del logaritmo natural de z, que era logaritmo natural de la magnitud de z más y argumento de z. Y pues el problema viene con ese argumento. Argumento de z a la n va a ser diferente de n argumento de z. Para ello vamos a desarrollar esa suma de logaritmos. Tendríamos logaritmo natural de z a la n es igual al logaritmo natural de la magnitud de z más y argumento de z y pues así n veces. Nosotros sabemos que tenemos n veces el logaritmo natural de la magnitud de z, pero ¿qué pasa con esos argumentos? Vamos a recordar la definición que dimos de argumento de z o bien θ, que es el ángulo de apertura entre el eje positivo x y el segmento de la magnitud de z. Particularmente voy a tomar el ejemplo de z igual a menos i, este número complejo, porque es el que Crespo nos da. ¿Qué pasa si ese número complejo menos i lo ubico en R2? Estaría ubicado de la siguiente manera, en donde el argumento de menos i sería este, que representa 3 pi medios. E incluso, pues alguien va a decir, ¿qué pasa si ahora en lugar de una vuelta doy otra segunda vuelta? Pues me quedaría el argumento de menos i como 7 pi medio. Pero ¿qué pasa si alguien toma este otro ángulo? Pues al final el argumento estaba definido como el ángulo de apertura entre el eje positivo x y la magnitud de z. En este caso, θ, ¿quién sería? Pues sería menos pi medios. Es decir, con esto podríamos llegar a diferentes argumentos. Pues para el argumento de menos i podríamos llegar a menos pi medios, 3 pi medios, 7 pi medios, etc. ¿Qué pasa con el argumento de menos i al cuadrado? Tendríamos que eso es igual al argumento de i cuadrada, eso es igual al argumento de menos 1 y eso sería igual a pi, 3 pi, 5 pi y así nos vamos. Pero bueno, retomemos al argumento de z a la n va a ser diferente de n veces el argumento de z. Y pues sí, sucede que en la demostración falsa tenemos argumento de menos i al cuadrado, que eso ya dijimos que es igual a pi, 3 pi, 5 pi, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos dos argumentos de menos i, es menos pi medios, 3 pi medios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al multiplicarlo por 2 nos queda pues menos pi, 3 pi, 7 pi, etcétera. Vemos que coincide en el 3 pi y pues sí, podría existir el caso en el que esta propiedad de argumento de z a la n sea igual a n veces el argumento de z. Pero no siempre pasa esto, pues el argumento puede estar cambiando. Y aun cuando el argumento lo restringamos para que sea una función, sigue siendo una función multivaluada. Para la demostración errónea podríamos tomar el ip que estaba por un lado y por el otro podríamos tomar como argumento menos pi medios. Entonces nos quedaría 2i por menos pi medios, nos da menos ip. Y pues claramente ip es diferente de menos ip, pues pi es diferente de menos pi. Y pues a pesar de que se parece a lo mismo que llegó Crespo en su demostración falsa, sucede que de todas formas él parte de algo verdadero que no es verdadero, entonces obviamente pues llega a algo absurdo. Mientras que aquí partimos de cosas que son verdaderas desde un principio para llegar a algo que no era cierto.
¿Qué te ha parecido la explicación? Espero que este video no solo sirva para participar en el concurso, sino para que también llegue a más personas y conozcan realmente dónde estaba el error. Y sobre todo que aprendan algo nuevo. Te espero en un siguiente video. Adiós.